Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto con ustedes hoy el tema sobre el crecimiento cristiano. Para este tema, sin duda, necesitamos mayor tiempo, mayor reflexión, contar también con nuestra Biblia que nos acompañe para la reflexión, quizás un cuaderno, unas notas, un lapicero. Para profundizar más, pues hay que escribir, hay que leer, hay que escuchar, hay que reflexionar, dedicarle un tiempo de reflexión, de estudio, de silencio a este tema nos viene muy bien para crecer en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos que el cristiano formado vive resucitado. Como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador por medio del Evangelio. Introducción a los Evangelios sinópticos. Encontrarse con los Evangelios es encontrarse con la persona de Jesús y su proyecto. Son los escritos más conocidos en la vida de la Iglesia y son propuestos como principales y centrales en la liturgia de la Iglesia, así como en la Eucaristía y en los demás sacramentos, también en las diversas reuniones de las comunidades. Los Evangelios son para nosotros la perla preciosa y el tesoro que no debe de estar escondido, y al que más tiempo debemos dedicar. Son fáciles de leer y comprender. No olvidemos que nuestra fe es cristocéntrica. Jesús es el centro de nuestra fe y de nuestro caminar y crecimiento cristiano. Ya San Pedro lo hace ver en los Hechos de los Apóstoles el día de Pentecostés. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Y continúa diciendo: escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Y concluye así Pedro en su discurso: Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Es muy claro todo este discurso de Pedro y ya nos presenta todo lo que los evangelios nos van a relatar: nacimiento y vida de Jesús, su vida pública con sus palabras, obras y hechos, su pasión y muerte, la resurrección y ascensión. Por todo ello, se ve necesario hacer un pequeño planteamiento del contexto histórico en el que va a actuar Jesús en Israel, tener algunos parámetros que nos permitan entender mejor su vida y actuación. También estos pequeños pincelazos de la época de Jesús nos ayudarán para los demás textos del Nuevo Testamento. Pequeño contexto histórico de Jesús. En primer lugar, debemos comenzar diciendo que Jesús nace en Israel hace aproximadamente 2000 años y es por tanto un judío. Crece en un ambiente judío, en todas las connotaciones que esto tiene. Para profundizar más sobre este aspecto, pueden ver el enlace de José Luis Sicre, Entorno histórico y sociológico de Jesús. En los textos bíblicos encontramos base en la realidad sociológica e histórica de Jesús, sobre todo en San Pablo. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Eso nos dice Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Jesús nacerá y vivirá en un ambiente judío, pero dominado por el Imperio Romano,
Roma es la que manda en todos los territorios de Israel, un dominio que cuando Jesús actúa ya llevaba un siglo y la tributación era muy fuerte. Al parecer eran tiempos de saqueo, codicia y opresión, duros tributos para los pobres y tiempos de esclavitud y sometimiento. Los emperadores romanos del tiempo de Jesús tendrán características de dominantes e impositivos en tributos y en aspectos contrarios a los judíos. De hecho, se dice que Pilatos tenía un carácter inflexible y arbitrario, acusando y cometiendo crueldades. También la situación en Galilea cuando Jesús tenía de 13 a 15 años en tiempos del prefecto romano Coponio, donde tuvo lugar la rebelión de un tal Galileo llamado Judas, que se apodera de un arsenal en Séforis, que era la capital de Galilea, la cual provocó una represión de los romanos que hasta destruyeron la ciudad. La rebelión se da por los impuestos y además porque al pagar impuestos está reconociendo la divinidad de los romanos. Rebelión por lo político y religioso. Y luego le sucede Tiberio y aparece que hay más calma, que es el tiempo en que Jesús va a actuar. En tiempos posteriores a Jesús surgirán los celosos, grupo individual que no quiere que el pueblo de Israel se contamine con otros pueblos paganos, parecido a Pablo, que es un celoso que persigue a los cristianos. También los sicarios, que se dedican a matar gente que se une al Imperio Romano. Son unos grupos que se oponen a Roma, pues esto es una idolatría, especialmente en oposición al pago del tributo. Y estos, los sicarios, sí surgen en tiempo de Jesús, cuando éste era niño. Para ellos, el idólatra hay que matarlo. Esto lo planifican y usan la sica, que es un arma fácil de ocultar entre la ropa. Cometían las muertes en medio de la multitud. Es un grupo que actuará más fuertemente en los años 50-60 después de Cristo, con mentalidad religiosa y política muy fanática. En el año 66 surgirán los celotas, que es un grupo que se rebela a Roma y decide declararle la guerra, pero no tienen un trasfondo religioso, sino que es un partido eminentemente político. La sociedad en tiempo de Jesús. También es de suma importancia comprender un poco la sociedad en tiempo de Jesús. La clase dominante o gobernante estaba compuesta por descendientes de Herodes, de los sumos sacerdotes y o aristocracia sacerdotal y los judíos laicos. Toda esta clase recibe la mayor parte de los ingresos recolectados en el pueblo. Es una clase pequeña. Luego viene la clase de los subalternos, que también es un grupo reducido y sirve de enlace con el grupo dominante, que pueden ser los escribas, militares y publicanos. Los escribas es un grupo variado y heterogéneo, que lo que los une es la sabiduría. El escriba se prepara desde muy pequeño y a los 13 años ya domina la exégesis de la Torá y hasta los 40 años era ordenado de escriba. Algunos escribas eran muy estimados y famosos. Los militares eran tropas no romanas y traídas de diferentes sitios. Los publicanos, por otro lado, son un grupo importante, pues se dedican a recoger los impuestos para el Imperio Romano, donde habrá jefes de publicanos que tienen a su servicio otros grupos que se encargan de recoger los impuestos. Es el caso de Zaqueo, que es jefe de publicanos. También el caso de Mateo, que es como un empleado de un jefe de impuestos. Pero cada uno en su lugar debe sacar su sueldo y ganancia antes de entregar a Roma, lo cual se convertía en una cadena que cobraban más de lo que se entregaba a Roma. Por ello, entendemos que un publicano no es querido en Israel. La cuarta clase es la de los comerciantes y quienes no aparecen mucho en los evangelios. La quinta clase es la sacerdotal,
que de un nivel inferior, que están solo por turnos en el templo, y la mayor parte del tiempo dedicados a sus trabajos del campo. Gente sencilla que no se compara con el nivel de vida de los sumos sacerdotes. Los más pequeños son los levitas, dedicados a cosas secundarias del templo. Por último, la clase campesina, que es la mayoría de la población. La familia podía estar formada de 6 a 7 miembros, con poca tierra para cultivar y solo alcanzaban para cubrir las propias necesidades y sobrevivir. El resto de sus cosechas las vendían en ciudades vecinas. 200 denarios podían ser lo más que una familia conseguía para el año. Si ya el jornal se consideraba que era lo justo, era un denario, la familia vivía en mucha estrechez económica. Se perdía la cosecha, la situación se volvía de miseria y ante la crisis les tocaba trabajar como jornaleros si había trabajo. Pero había más clases entre el pueblo sencillo como los artesanos. En esos tiempos los campesinos estaban por encima de los artesanos. Al parecer Jesús y los discípulos pertenecían a este último grupo, al de los artesanos, sin poder y sin dinero. Pero había una clase más baja, los impuros o desgraciados, que surgían, por ejemplo, de hijos ilegítimos de sacerdotes, o los prosélitos, que son paganos convertidos al judaísmo, y los esclavos paganos. Los impuros son por sus oficios que se prestan para el robo. Ejemplos de estos son los camilleros, marinos, carniceros, cobradores de impuestos y oficios despreciables, recoger basura, curtidor de cueros y otros más, también por la enfermedad, como es el caso de los leprosos. Al final, la clase de los despreciables son una diversidad grande: delincuentes, ladrones, mendigos, todo aquel que debe vivir de su ingenio o caridad pública. Conociendo todo esto desde una perspectiva sociológica, veamos ahora, acercándonos al Evangelio, qué espera toda esta gente en tiempo de Jesús. Seguramente una esperanza de cambio que tenía que ver con la disminución de impuestos, castigos a los favoritos de Herodes, dejar a los prisioneros libres y quitar el sumo sacerdote. También la autonomía nacional, su independencia. Un cambio que abarca para todo Israel, también lo religioso, donde el pueblo se vuelva fiel a Dios y su vida sea más religiosa. Lo que dice el anciano Simeón nos puede ayudar. Ahora, Dios mío, puedes dejar morir en paz. Ya cumpliste tu promesa, como mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos del 29 al 32. Un cambio que abarque la realidad política, económica y religiosa, que mejore la existencia de todo el pueblo hasta llegar a un cambio total y de raíz. Esta manera de ver las cosas del pueblo de Israel la concentraba en el reino de Dios. Esa era la mejor noticia para el pueblo y Jesús la recoge al hablar del reino de Dios y su cercanía. Al acercarnos a los evangelios, hablamos de Israel, que comprende Judea, Samaria, Perea y Galilea, y con muchos judíos que vivían fuera de Israel. Pueden ver el enlace de Historia Judea del primer siglo de Yeshua I por Mario Sabán. Además, hay que tener en cuenta que leemos textos que han sido traducidos del griego, textos procedentes del hebreo y arameo. Es necesario darnos cuenta de algunos grupos existentes en tiempo de Jesús. Uno de ellos son los saduceos, que son unos 10.000 saduceos aliados a los romanos y de las familias más ricas de Israel, con mucha influencia y poder.
élite política, económica y religiosa del tiempo de Jesús que dominan el Sanedrín. Este grupo era el más grande representado en el Sanedrín. Los saduceos son un grupo que solo vela por sus propios intereses, una minoría que manejaba el poder y eran aliados del régimen político de turno. Ellos conciben que la palabra de la Torá hay que leerla literalmente. Por ello, el texto de Génesis, ellos lo entienden literalmente diciendo, polvo eres y al polvo has de volver. No creen en la resurrección. Está también los esenios, que son los verdaderos sacerdotes del templo, que se ven forzados a irse al desierto por la intromisión de los saduceos, porque el tiempo se ha corrompido. Vuelven entonces a la conexión original con Dios, que es el desierto. Finalmente, los fariseos son los rabinos del pueblo y hablan de interpretar la Torá. Enseñan y hablan del arrepentimiento para que Dios te escuche. No es solo el sacrificio de los animales en el templo e ir al templo. Así irán creando sitios de reunión y reflexión como serán las sinagogas y ya no hay que visitar el templo de Jerusalén. Esto dio camino de la creación del movimiento fariseo en Israel. Ellos dirán que va a venir el Mesías que nos salvará de los corruptos y destruirá a los enemigos poniendo una paz universal. El diezmo se dará en la comunidad, en la sinagoga, ya no va al templo, y dentro de estos grupos fariseos aparecían los Mesías de Israel. El Mesías se veía siempre como un problema político, pues levantaba al pueblo y ponía en peligro el dominio romano. Los esenios piensan igual que los fariseos, pero no creen en el diezmo, sino que es el 100% el que hay que dar. Pensemos en Jesús, que el joven rico le pide dejarlo todo. Jesús le va a decir, si quieres seguirme, tienes que entregar todo a los pobres. Pero los esenios también vibraban con una idea apocalíptica del fin del mundo y viven luchando para que venga el reino y se instaure. Por último, los celotas, grupo de confrontación directa y violenta contra el Imperio Romano y en guerra con los saduceos que sirven a Roma. Muchos grupos en Israel y el más grande y diverso era el de los fariseos, con dos escuelas de interpretación. Una escuela de línea rigorista y ortodoxa y otra de línea más libre en la interpretación, como cuando Jesús propone que el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Seguramente Jesús era de esta escuela más flexible. El enfrentamiento de Jesús con estos grupos es abundante y diverso. En cada encuentro, pues están buscando la mejor interpretación de la ley. Jesús gira entre esas escuelas, esas dos escuelas, y posiblemente como rabino iba creando su propia línea de interpretación de la Torá. Con tal que no se proclamara Mesías, no había problema, pues esto entraba en la situación política con Roma. El movimiento de Juan el Bautista tiene características propias de los esenios y vienen del desierto. Su comida y su vestimenta son de ese estilo. Jesús, en cambio, comienza en Galilea y con esto se distancia del movimiento esenio. Seguramente ahí cambia más la vida, pues hay mayor libertad al estar lejos de Jerusalén y de la presencia romana, y se parecerá más al movimiento rabínico en su predicación. Pero no se quedó solo en la sinagoga, sino que predicaba fuera de ella. Para Jesús era importante la ética de la Torá, no la casuística. Simplifica y no complica. El mandamiento principal, por ejemplo, donde se concentra diciendo que hay un solo mandamiento, amar a Dios y al prójimo, como resumen de toda la ley y los profetas. Hay capacidad de memoria para resolver casos específicos para Jesús. Era profundamente judío, pues ante las preguntas contestaba con otra pregunta. El judío es, por característica, muy preguntón.
Jesús aplica la misericordia de manera universal en la línea de los profetas, pues los samaritanos que son mal vistos, como de segunda, y con los que Jesús tiene ciertos conflictos, los propone como ejemplo a aquellos que no lo habían dejado hospedarse en la ciudad. Cuando volcó las mesas de los cambistas, está haciendo una clara denuncia política. En Mateo capítulo 5, versículos del 9 al 20, destacará que todo rabino verdadero va a exigir más que la Torá, pero nunca menos que ella. En el siguiente audio-video nos adentraremos en cada uno de los evangelios sinópticos para continuar con este bello tema de la introducción a los evangelios sinópticos. Paz y bien. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. Todos somos hermanos en la comunidad apostólica, vamos, como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador,